Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo número 2 y hoy vamos a exponer el tema de medidas de dispersión. Nuestro equipo está conformado por Josué Escobar, José Luis Chavarría, Paola de la Cruz, André del Val y Adrián Chávez. Muy bien, vamos a comenzar con una pequeña introducción. Bueno, pues primero que nada, las medidas de dispersión también se les conoce como medidas de variabilidad. Y estas van a ser un conjunto de variables que se utilizan en la estadística para calcular pues de qué manera se comportan la distribución de los datos en las fórmulas de análisis y también sus grados de variabilidad en función de un valor de referencia. Esto quiere decir que nos van a mostrar, bueno, la variabilidad de una distribución que indica por medio de un número si las diferentes puntuaciones de esta variable van a estar muy alejadas de la media. Y cuanto mayor sea este valor, mayor va a ser su variabilidad. Sin embargo, en caso de que sea menor, pues esta va a ser más similar a la media. Y así se sabe si todos los casos van a ser parecidos o van a variar mucho entre ellos. Y bueno, pues las medidas de dispersión nos van a representar relaciones entre variables y esto nos van a revelar información sobre su comportamiento y también otras características según qué tipo de medidas intervengan en ese análisis. Bueno, hablando sobre dispersión, pues la dispersión es la que nos hace referencia a la forma en que se van a dispersar o se van a alejar las puntuaciones de una distribución o lista de puntajes, como se puede observar en la representación. Mostrando los datos, se va a concluir que la media va a ser de 8.5 años y se encuentra ahí la representación. Bueno, para el alcance del término, pues las medidas de dispersión son valores que intervienen en la calibración de variables y también en estudios estadísticos. Y bueno, esto se trata de ciertos valores que nos van a representar esta relación entre variables con datos o variables con otras variables. Entonces, nos van a suponer pues una descripción matemática de un sistema de datos que van a ser indefinidos, que se van a organizar en variables y también que lo que busca es descubrir ciertos patrones o esquemas. Y bueno, a través de distintas fórmulas y modelos es que la estadística nos va a permitir conocer estos valores numéricos que nos representan la tendencia y también las fluctuaciones pues en todo tipo de sistemas de datos. Por lo tanto, pues estas medidas de dispersión no sirven al propósito pues directo del análisis estadístico, sino que nos sirven más para pues producir ensayo y también poder calibrar la implementación de un modelo estadístico para que se pueda conocer qué punto pues de la relación entre los datos ingresados van a poder ser confiables. Y bueno, también van a existir diversos tipos de medidas de dispersión, los cuales van a ser medidas de dispersión absoluta y medidas de dispersión relativas. Bueno, concentrándonos en la primera, que son absolutas, bueno, los que van a ser parte de esta clasificación van a ser el rango o recorrido, la desviación estándar o típica y también la varianza. En caso de las medidas de dispersión relativa, bueno, para explicar un poquito, pues estas son las que van a determinar la dispersión de la distribución estadística, que va a ser independiente de las unidades en que se exprese la variable. Entonces, esto se trata más sobre parámetros un tanto más técnicos y que se utilizan en estudios específicos. Entre ellos vamos a encontrar el coeficiente de variación, pero más adelante mis compañeros van a pues hablar a profundidad sobre estos tipos de dispersión. Y bueno, la primera medida de dispersión que vamos a ver, viene siendo lo que es el rango de variación o simplemente conocido como rango. Esta medida esta medida lo que nos indica viene siendo la diferencia numérica que existe entre el valor máximo de una población o de una muestra y su valor mínimo. Esta medida nos es útil al momento de obtener la dispersión total, observando qué tan grande puede llegar a ser o qué tan grande es una variación o un cambio en nuestra muestra. O sea, digamos que tenemos una muestra con solo dos observaciones, que son 10 y 100 euros. En este caso, el rango vendría siendo simplemente de 90 euros.
pero esto lo voy a explicar un poquito más a fondo en la siguiente diapositiva. Pero bueno, en sí, ¿cómo podemos calcular nosotros el rango? Bueno, pues como había dicho, esta es la diferencia entre el valor máximo de nuestra muestra y el valor mínimo, por lo que nuestra fórmula es simplemente la resta que podemos ver aquí en la imagen, donde R mayúscula viene siendo en sí el rango, max viene siendo el valor máximo de nuestra muestra o de nuestra población, y pues min, nuestro valor mínimo. Y la X que podemos ver viene representando en sí lo que es la variable sobre la cual se pretende calcular esta medida. Y ahora sí hay que poner pues, esto un poquito más a la práctica con un ejemplo. Este es un ejemplo muy simple. Vamos a suponer que existe una empresa que produce y que vende microchips, que quiere hacer un estudio sobre la evolución de sus ventas en los últimos 4 años, por lo cual determinan exactamente cuánto vendieron en cada uno de esos meses. Podemos distinguir rápidamente en nuestra gráfica que está a la izquierda, nuestro valor máximo, que está pues señalado en verde y tiene un valor de 49.079 y se dio en el mes 32. Y también podemos descubrir rápidamente nuestro valor mínimo, que ocurrió en el mes 16, tiene un valor de 10.124 y que viene señalado en rojo. Por lo que, pues recordando nuestra fórmula que vimos en la diapositiva pasada, para calcularlo solo tenemos que restarle 10.124 a nuestro valor máximo, dándonos como resultado 38.955, como podemos ver la operación de la derecha, siendo este ya nuestro rango, y este rango también lo podemos observar en la tabla a manera de la flecha amarilla que podemos ver a la derecha de nuestra tabla. Bueno, ahora continuando vamos a hablar acerca de la varianza. Y primero que nada, pues vamos a darle una definición. La varianza se entiende como una medida de dispersión que va a representar la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Como lo muestro en la gráfica, pues tenemos varios valores que toman diferentes alturas, ¿no? Pues dependiendo de la cantidad que sea, pero pues estos valores tienen una media. Entonces, pues dependiendo de qué tan alejados estén de esta media, pues sería su variabilidad, ¿no? O sea, la diferencia que hay entre la media y el valor en concreto. Y bueno, formalmente se va a calcular como la suma de los residuos al cuadrado divididos entre el total de observaciones. Para el caso de la población, porque cuando es una muestra cambia un poco la fórmula, pero ahorita se las muestro más adelante, no es gran diferencia, la verdad. Y pues algo a considerar es que su unidad de medida siempre va a ser el cuadrado de la unidad mediante la que estamos empleando, ¿no? O sea, por ejemplo, si tenemos años, van a ser años cuadrados, si tenemos metros, son metros cuadrados, siempre la unidad de medida va a corresponder a la unidad al cuadrado. Y bueno, ahora aquí tenemos las fórmulas que son dos, pues prácticamente son iguales, nomás va a cambiar si es una muestra o si es una población. En el caso de la muestra, la varianza se representa por medio de una S al cuadrado, y pues tendríamos que es la suma de la diferencia del valor en concreto menos la media. Y esto está elevado al cuadrado y se divide entre n menos 1, que la n, voy recordando, es el número de datos, ¿no? Y esta diferencia se hace porque esto se eleva al cuadrado porque en dado caso de que quisiéramos sacar una variabilidad solo o sea, la suma de todos los datos sin elevarlos al cuadrado nos daría 0. O sea, si no lo elevamos al cuadrado, pues al final esa varianza esa variabilidad, variabilidad tendría que ser 0. Entonces, por eso elevamos al cuadrado para eliminar los negativos y así puedes hacer que no se nos dé un 0. Y esa se representaría como es la muestra. En el caso de la población, es la misma fórmula, como les comento, nomás cambia cuando se divide, que aquí sería nomás entre el número de datos. Y en este caso, pues la población se va a representar por una letra sigma, y en el lado de la media pues se va a representar por un mi en lugar de pues con la X que tiene el palito arriba, no sé cómo se llama. Y pues sería todo en el apartado de las fórmulas. Y ahora vamos con un pequeño ejemplo que dice que tenemos que obtener la varianza de las siguientes edades: 5, 6, 6, 7 y 8, pues en este caso son años. Y pues primero sacamos la media, que la media yo creo que ya sabemos todos cómo se saca, que es la suma de todos los datos entre pues el número de datos, y esto nos da igual a 6.4. Después pues ya sacamos la varianza. En este caso, como no especifica si es una muestra, si es una población, pues lo sacamos como población, pero pues
Nomás si nos dicen que es una muestra, pues ya nomás hay que recordar que en el lado donde estamos dividiendo, pues va a ser n-1. Y ahí tenemos la suma de cada uno de los valores, menos la media elevado al cuadrado, que tenemos 5 menos 6.4 al cuadrado, etc. Y pues eso ya lo dividimos entre 5 y nos da que la varianza es de 1.04 años al cuadrado. Como les mencionaba, es muy importante que siempre especifiquemos que las unidades son al cuadrado, y pues eso sería todo. Bueno, el siguiente tema del cual vamos a hablar es la desviación estándar. La desviación estándar o desviación típica va a ser la medida de dispersión más común, la que se utiliza más comúnmente, y pues nos va a indicar básicamente, como lo dice su nombre, qué tan dispersos se encuentran los datos respecto a la media o al promedio. Mientras mayor sea esta desviación estándar, pues mayor van a ser la diferencia, la dispersión, perdón, de estos datos. Usualmente se utiliza el símbolo sigma para referirnos a la desviación estándar de una población, mientras que se usa la S en cursiva, o la S así como un poquito para un lado, para representar la desviación estándar de una muestra. Cabe aquí mencionar que la fórmula de la desviación estándar de una población y de una muestra van a variar un poquito, y pues más adelante vamos a hablar un poquito de ellas, de las diferencias entre las dos. Como podemos ver, aquí tenemos dos ejemplos muy notorios. El primero es el del hospital número 1 y el segundo es el del hospital número 2. Y en estos dos hospitales los administradores van a estar dando seguimiento a los tiempos de egreso de los pacientes tratados en la sala de urgencias. Y aunque el promedio en ambos casos va a ser el mismo, va a ser de 35 minutos, pues podemos apreciar que la dispersión entre dato y dato entre los dos hospitales pues va a ser muy diferente, ¿no? Mientras que en el hospital número 1 va a ser alrededor de 6 minutos en promedio, la diferencia, la dispersión. En el hospital número 2 va a ser de 20 minutos en promedio, como podemos ver aquí en la gráfica. Ahora, ¿cómo es que se calcula esta desviación estándar o desviación típica? Esta desviación estándar o desviación típica se va a calcular utilizando esta fórmula que tenemos aquí, donde XI va a ser la observación número I de la variable X. X con la línea arriba va a representar el promedio o la media de las observaciones, de los datos, y va a ser la sumatoria de este dato de estos datos que ya están al cuadrado, ¿no? Esto es dividido entre el número de observaciones que tenemos y sacándole la raíz cuadrada a todo este dato completo. Vamos a ver a continuación un ejemplo y vamos a tratar de sacar la desviación estándar de estas siguientes muestras, que va a ser 5, 15, 12, 18 y 28. Si nosotros sumamos todos estos datos y sacamos el promedio total nos va a dar 15.6. Ahora, nosotros vamos a realizar esta parte de dentro del paréntesis, que va a ser la observación número I, en este caso vamos a hacer la 5, menos el promedio, como podemos ver. ¿Ok? Entonces, la observación I menos el promedio, y nos va a dar 10.6, menos 10.6, perdón. Hacemos el segundo dato y nos va a dar menos 0.06. Hacemos el tercer dato y nos va a dar menos 3.6. El cuarto dato 2.4. Y el último dato nos va a dar 12.4. Ahora, como vemos, aquí tenemos una raíz, perdón, una potencia, un cuadrado. Por lo tanto, vamos a elevar todos estos al cuadrado, obteniendo estos resultados que tenemos por acá. Después lo que vamos a hacer es la suma de todos estos datos dividido entre entre el número de datos, el número de observaciones, pero ojo, aquí es la diferencia que les mencionaba. Como estamos hablando de una muestra y no de una población, aquí en vez de ser sobre n, va a ser sobre n menos 1, dando a entender que estamos analizando una muestra en vez de una población, y en total el resultado nos va a dar 8.44. Eso será todo para poder encontrar las desviaciones estándar. A continuación, pues seguiremos hablando de los distintos temas. Bueno, finalmente les voy a hablar de lo que vendría a ser el coeficiente de variación. Aquí tenemos la definición que podría ser, por así decir, la definición técnica. Este, también denominado como coeficiente de variación de Pearson, es una medida estadística que nos va a informar acerca de la dispersión relativa de un conjunto de datos. Es decir, entonces, que el coeficiente de variación nos va a indicar cuál sería la variación de un conjunto de datos respecto a su media aritmética. Para poder conocer este valor, vamos a utilizar la fórmula que tenemos a continuación, donde CV es la abreviación de coeficiente de variación y se realizaría la siguiente división.
de desviación típica de la variable x entre la media de la variable x. Ahora, una vez obtenido el coeficiente de variación de un grupo de datos, podemos entonces compararlo con otras poblaciones. Gracias a que tomamos en cuenta la media de las variables, no se presentarán distorsiones entre las medias de diferentes poblaciones. Aquí tenemos un ejemplo, en donde nos dice que la distribución que tiene la media vendría a ser 140 y la desviación típica vendría a ser de 28.28, mientras que otra población tiene una media de 150 y una desviación típica de 24. Ahora, mediante la fórmula que les dije a continuación, vamos a dividir la desviación típica, que para el primer caso sería 28.28, entre la media, que sería 140. En este caso lo multiplican por 100 para poder sacar la desviación, digo, el coeficiente de variación como un porcentaje, que para este primer caso sería 20.2. Mientras que para el segundo se usa la desviación típica, que se vendría a ser 24, entre la media, que es 150, se multiplica por 100 para poder sacar el coeficiente de variación en porcentaje, y vemos que nos da un total de 16%. Entonces el problema nos pregunta, ¿cuál de los dos presenta una mayor dispersión? Que para este caso sería el primero, el cual presenta una dispersión del 20.2%. Y pues bueno, eso sería todo por nuestra parte.